No tienen palabras, por respeto, los guardias. Buenas noches, es un placer estar con ustedes aquí en el avión del Corporativo Contraparte, señores, con la mejor información política a nivel nacional. Aquí estamos, me dicen, sí, que el audio. Es un placer estar con ustedes desde el avión del Corporativo Contraparte. Saludo a mi compañero Iván Aguaxi García. ¿Cómo estás, Fabián? Muy buenas noches a todos ustedes, ya por fin de semana, pero las noticias no dejan de estar, como siempre, a la orden del día y con mucha información, porque recordar que Andrés Manuel López Obrador anda haciendo una gira por todos los estados de la República, revisando cómo está el sistema de salud, y hoy no fue la excepción. Hoy visitó Puebla, estuvo platicando con la ciudadanía sobre el tema de la salud y dijo: vamos a tener una gran inversión en este tema, en este rubro, y también aprovechó para dar el espaldarazo, para apoyar ya como tal a Miguel Barbosa como gobernador de esa entidad, y me parece que también trabajarán de la mano junto con Zoe Robledo, que es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay que esperar que este tema del Seguro Social y del IMSS Bienestar, como ya lo dijo López Obrador, funcione en el país, porque vaya que el sistema de salud es muy carente en este país. Un sistema de salud muy golpeado por la brutal corrupción de los gobiernos prianistas. Recordemos que en el Instituto Mexicano del Seguro Social, al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, despachaba el expanista recalcitrante, por cierto, y expresidente nacional del PAN, ¿verdad? Así es. Cuyo nombre ahorita lo recuerdo, ya lo tenía acá, pero por seguir. Pues bueno, viene Zoe a... Germán Martínez. Germán Martínez. Exactamente. Bueno, viene Zoe, viene la transformación. Se acusan panistas, expanistas con morenistas. Y ahorita ya agarraron todo su paso y llama poderosamente la atención. Por eso es que quería hacer este comentario. Que Andrés Manuel López Obrador viene un día después de que el gobernador de Puebla asumió ya como tal esa posición tras un día de haber rendido protesta. Miguel Barbosa, se ve que vendrán o irán o tendrá Puebla buenos vientos, buenos tiempos, porque Andrés Manuel siempre apostó al triunfo y a que Miguel Barbosa fuera el gobernador de Puebla. Sí. Creo que es una ventaja saber que va a haber por fin un trabajo coordinado con la federación y los municipios, ¿no crees? Sí, y además algo con lo que cuenta López Obrador y Miguel Barbosa es que el gobernador de aquella entidad tiene el aprecio y la amistad de este político mexicano para poder trabajar mucho más en conjunto con estos programas federales. ¿Por qué? Porque pues recordemos que Miguel Barbosa siempre estuvo al pendiente de lo que hacía López Obrador, haciendo movimientos a favor del PRD, primero que nada, a partir de todos los 90s. Recordemos que en Puebla fue presidente del PRD, y también se colocó como uno de los grandes personajes de la política nacional, tanto como diputado federal como senador de la República, que llegó a ser incluso el coordinador de la bancada del PRD. Entonces fue un bastión y fue uno de los personajes que, junto con, podríamos hablar, Mario Delgado, Martí Batres, podríamos hablar de Encinas, todos estos personajes tuvieron un seguimiento con López Obrador de apoyo durante más de 25 años, 30 años, y creo yo que esa amistad que hoy se ve como tal en estos dos personajes llevará a buen puerto al estado de Puebla. Exactamente. Quien no entiende la política social progresista en todo tipo, en materia de salud, en seguridad, de asistencia social, etcétera, que está impulsando el presidente López Obrador con sus grandes
aliados como son los gobernadores emanados de Morena, creo que no está viviendo una realidad actual, que es necesario entenderla desde el punto de vista que ya del hartazgo que tiene la sociedad, sí, el electorado, hacia los gobiernos del PRI, los abusos pues, y es esta transformación, la cuarta transformación, la que vendrá a terminar con esos vicios. Por eso, en cada discurso que pronuncian los gobernadores de Morena y su líder principal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, coinciden en que ya no cabe la corrupción, que son nuevos tiempos, que se olviden del derroche, del dispendio, del abuso, de todo tipo de negocios al amparo del poder. Esos mensajes son los que necesita la sociedad, pero también que demuestren que la transparencia y la rendición de cuentas será una constante en la cuarta transformación. Por supuesto que la gente aplaude y todavía cree en el capital político y en las palabras y promesas de Andrés Manuel y los gobernadores. En Puebla se vive una efervescencia política porque Miguel Barbosa ha demostrado ser un ser humano cercano a la gente, preocupado y conocedor de los problemas, y también preocupado y dispuesto a ayudar a las clases más desprotegidas. No en balde los discursos que dice, primero los pobres. Y esto llama poderosamente la atención. Creo que tenemos que ver el siguiente video para entender y podremos ir analizando de qué se trata la cuarta transformación, esta transformación que viene empujando con alcaldes, autoridades estatales y sí, la federación. Y de verdad que me sorprende. López Obrador le va a apostar mucho a Puebla porque su mujer es poblana. Sí, de hecho será interesante ver qué pasa. Yo creo que el primer año de Miguel Barbosa será crucial en la política del estado de Puebla y habrá que esperar primero que nada el tema de la seguridad pública. La seguridad pública es un tema que los poblanos le han exigido al gobernador, le han demandado tanto el ámbito empresarial como el político y el ciudadano, y sin duda alguna hoy también AMLO le da una, pues por decirlo así, la mano fuerte al gobernador para trabajar también en el ámbito de la salud. Recuerden lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, que si quieren jugar a las vencidas con él, se van a terminar cansando los guachicoleros. Y será mañana sábado cuando el gobernador Miguel Barbosa vaya personalmente al corazón, al centro del poder de los guachicoleros. Allá en el municipio de Tepeac va a tener reuniones importantes en materia de seguridad, campo, principalmente educación. Va a ver las necesidades de infraestructura y salud. Allá estará el propio gobernador Barbosa, muy temprano. La gente lo espera, sí, la gente lo espera porque lleva a Puebla un año convulsionado de una sed de trabajo y de justicia. Y la única diferencia que podríamos encontrar entre Miguel Barbosa y Andrés Manuel López Obrador es que el mismo López Obrador dijo, no vamos a hacer la guerra contra el crimen organizado, a diferencia de Miguel Barbosa, que lo ha dicho muy contundentemente, vamos a combatir a los grupos del crimen organizado y los vamos a erradicar en Puebla. Me parece que ahí son dos discursos completamente distintos en el tema, pero es lógico, porque en Puebla sabemos que junto con zonas conurbadas como Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, se ha fortalecido el tema del crimen organizado y hoy debe de ser una lucha contundente en contra de esos personajes que también se han convertido ya sea en guachicoleros, en guachigaceros, como ahora les dicen también, claro. Y claro que debe de ser contundente y como lo dijo, no le va a temblar la mano para erradicar a estos grupos. ¿Ustedes qué dicen? Efectivamente, Iván. ¿Ustedes qué dicen, queridos amigos? Vamos a compartir el programa, iniciamos viendo el video y regresamos a comentar. Vamos a ir retroalimentándonos. Adelante, producción. La autodestrucción, el que se opte por las drogas y también por el camino de la inseguridad, de la violencia. Interrumpimos porque, como es costumbre, caray, la producción suele hacer travesuras. Pero ahorita vamos a ver la gira de Andrés Manuel López Obrador. Sí,
y la primera reunión que tuvo de manera oficial ya como gobernador con Miguel Barbosa. Adelante, producción. Ocupar sus lugares. Gracias. Ahora, damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de La Ceiba, de Jicotepec, de esta región del estado de Puebla, me da mucho gusto estar de nuevo aquí en La Ceiba con ustedes, que ya conocía porque llevamos años con este movimiento, con esta lucha, y por fin se logró una victoria con una encomienda, la de transformar a México. No llegamos para ocupar cargos, llegamos para transformar al país. Me da mucho gusto que esté con nosotros el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Mucho gusto que nos acompañe. Estamos, como siempre, recorriendo Puebla, recorriendo el país. Tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios de Puebla y todos los municipios de México, y los he visitado más de una vez. Y conozco no solo la idiosincrasia del pueblo, de todas las regiones del país, porque México es un mosaico cultural, es un país con una amplia, rica diversidad cultural. Eso es nuestro querido México. Y conozco también la historia de las regiones. Sé lo que significa este municipio, esta región. A veces consumimos tiempo en explicar las cosas, pero siempre se tiene que saber de dónde se viene para saber hacia dónde se va. El que no sabe de dónde viene no va a saber hacia dónde va. Y la historia es la maestra de la vida. En esta región sucedieron hechos importantísimos y tristes a la vez. Aquí, en este municipio, Tlaxcalaltongo, la comunidad de Tlaxcalaltongo, fue asesinado el presidente Venustiano Carranza. Y es importante recordarlo aquí, en este municipio, Jicotepec, donde está ubicado Tlaxcalaltongo, muy cerca de aquí de La Ceiba, porque él fue el único gobernador que se rebeló cuando Victoriano Huerta asesinó al presidente Madero, al apóstol de la democracia. Venustiano Carranza era en ese entonces gobernador de Coahuila y fue el único que rechazó el golpe militar y llamó al pueblo a combatir a la dictadura de Victoriano Huerta. Él fue el creador del actual ejército. Así se constituyó
el ejército mexicano. Y en una hacienda de Coahuila se firmó el Plan de Guadalupe para luchar en contra de la usurpación y hacer valer la democracia. En esta etapa es cuando se encienden más las pasiones, hay más violencia en el país. Él, a pesar de la oposición hasta de las mismas filas revolucionarias, porque Carranza con Obregón formaban una corriente política, Villa otra, Zapata otra, Orozco otra, y desde luego Huerta. Entonces, no había acuerdos entre los revolucionarios, como suele pasar en las luchas. Por eso nosotros debemos de celebrar que estamos unidos y que vamos todos juntos por la transformación de México. Bueno, pasó el tiempo, triunfa el movimiento carrancista, él llega a la presidencia y él convoca al Congreso Constituyente y él promueve que los diputados constituyentes en Querétaro elaboraran y aprobaran la Constitución de 1917, que es la Constitución actual, ya muy reformada, muy remendada, muy parchada, pero es la Constitución vigente. Lo importante de esa Constitución tiene que ver primero con el reconocimiento de la educación como fundamental para el desarrollo, el artículo 3. Muy importante el artículo 123 para garantizar mejores condiciones salariales, laborales a los trabajadores. No hay que olvidar que en el Porfiriato, por eso fue la revolución, los trabajadores en ese entonces ganaban 25 centavos, los trabajadores de las fábricas de textiles de Puebla, de Tlaxcala, de Veracruz. Acuérdense de la huelga de Río Blanco, fue porque habían condiciones de explotación inhumanas para los obreros. Bueno, al triunfo de la revolución, en el artículo 123 se establece que tenía que haber salario mínimo y jornada de 8 horas de trabajo, porque trabajaban 16 horas y no había día de descanso en el Porfiriato. Ahora es distinto por ese movimiento. Ahora hay día de descanso. No había en ese entonces vacaciones, ninguna prestación social, que quedaron establecidas en las leyes laborales luego de la revolución. Se debe mucho a Carranza. Y sobre todo, lo más importante de Carranza en ese proceso de creación de la Constitución es el artículo 27, porque él establece que el dominio
del suelo y del subsuelo es de la nación. Esto es muy importante porque Porfirio Díaz le había permitido a compañías extranjeras explotar el petróleo. En Estados Unidos, hasta la fecha, de acuerdo a la legislación vigente, el dueño de la tierra es el dueño también del subsuelo, de lo que está debajo de la tierra, debajo del suelo. Eso no era la costumbre en México, ni siquiera en la época colonial. Se podía tener un terreno, pero lo de el subsuelo, las riquezas del subsuelo, es decir, las riquezas mineras, en este caso el petróleo, eran de la nación en la época colonial de la corona, y luego tenía que ser de la nación, es decir, de todos los mexicanos. Cuando Porfirio Díaz se cambian las leyes y se les da a las compañías extranjeras, sobre todo en esta región dominaba la compañía El Águila, una compañía inglesa, que eran dueños de miles de hectáreas, todo el Golfo, la Sierra de Puebla, esto incluía Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, todo era de las compañías y eran los dueños de la riqueza petrolera entregada por Porfirio Díaz. Entonces, en la Constitución del 17, con mucho cuidado, ya cuando se habían aprobado casi todos los artículos en sigilo, porque en Querétaro habían agentes de los gobiernos extranjeros pendientes de que no se modificara la legislación y que no se afectara los intereses de las compañías. Y ya cuando estaba por terminar el Congreso, se presenta el proyecto para el artículo 27 y se establece lo que ya dije, que la nación es la dueña de las riquezas naturales del país. ¿Cómo estaría esa decisión? Que desde luego hubo reclamos de los gobiernos extranjeros y desde el 17 hasta 1938, o sea que transcurrieron más de 20 años, no se pudo hacer la ley reglamentaria del artículo 27, porque no lo permitían las compañías extranjeras, que eran pues las dueñas de todas estas regiones petroleras de México. Es hasta 1938 que el general Cárdenas expropia el petróleo, recupera el petróleo. Pero ¿a quién se le debe la nacionalización del petróleo? A Carranza, por establecer en el artículo 27 el dominio de la nación sobre los recursos naturales que se tienen en el subsuelo. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando tiene que huir de la Ciudad de México y va hacia Veracruz y los generales están rebelados en su contra, de manera especial Obregón, pues se viene acá a caballo a refugiarse, y quien lo ejecuta es uno de los jefes de las guardias blancas
de la compañía petrolera extranjera, aquí, en Tlaxcalaltonco, en una casa humilde, una casa de palma, una choza. Ahí en la noche lo asesinan al presidente Venustiano Carranza. Entonces, por eso hay que tener presente la historia. Todos los gobernantes, sobre todo los que participaron en la revolución, tuvieron cosas negativas y positivas, cosas malas y cosas buenas, como los seres humanos, que no somos perfectos. La perfección no es de los humanos. Él hizo un buen gobierno. Esta decisión fue muy importante porque fue, repito, lo que permitió al general Cárdenas llevar a cabo la expropiación petrolera. ¿Saben quién era el comandante militar? Desde luego no aquí, sino en Papantla, comandante de la zona militar en Papantla, que él acudió cuando supo que habían asesinado a Venustiano Carranza. Era el entonces capitán Lázaro Cárdenas del Río, cuando asesinan a el presidente Venustiano Carranza. Por eso también él en el 38 toma la decisión, porque él había visto cómo se portaban de mal los de las compañías petroleras extranjeras. Si les interesaba un terreno, iban a decirle al propietario, o le mandaban a decir con sus policías, porque tenían esos ejércitos, esas guardias blancas, le decían, véndenos, porque si no nos vendes tú, le vamos a comprar a la viuda. Así de arrogantes y de prepotentes. Entonces, todo eso lo sabía el general Cárdenas, y por eso en el 38, en un acto de soberanía, se recupera el petróleo que es del pueblo y es de la nación. Ya estamos gobernando y llevando a cabo cambios, porque como dije, no es el quítate tú porque quiero yo, no es más de lo mismo, no es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen, es una transformación. Y han habido 3 transformaciones en la historia. Recordemos la independencia, la reforma, la revolución. Nosotros queremos llevar a cabo, estamos llevando a cabo la 4ª transformación de la vida pública de México. A diferencia de las 3 transformaciones que han habido, esta transformación la estamos llevando a cabo, y esto es una bendición sin violencia. Nuestros antepasados no tuvieron esta gran oportunidad que tenemos nosotros, no se les presentaron estas circunstancias. Nosotros podemos llevar a cabo una transformación igual de profunda que la independencia, que la reforma, que la revolución, sin violencia, de manera pacífica. No por ser pacífica o no violenta, esa transformación se va a quedar en la superficie, por encima. No, vamos a arrancar de raíz el régimen corrupto que tanto daño le ha hecho a nuestro país, a nuestro México. Y ya lo estamos haciendo. Es una fórmula sencilla de gobernar: 0 corrupción, 0 impunidad, 0 lujos en el gobierno.
acabar con la corrupción, desterrar la corrupción. Y se puede, ya lo estamos logrando. Vamos a acabar con la corrupción. Me canso ganso. Y vamos a acabar con la corrupción con el apoyo del pueblo, que todos me están ayudando, millones de mexicanos me están ayudando a empujar al elefante, que eso era el gobierno, un elefante echado, reumático, mañoso. Ya lo paramos y empezamos a empujarlo para que camine. No hace falta aumentar impuestos, ni crear impuestos nuevos, ni endeudar al país, ni decretar gasolinazos. Todo estriba en no permitir la corrupción y no permitir las extravagancias en el gobierno. Ya les digo que no hay sueldos como habían de 700,000 pesos mensuales. Eso se acabó. Ya, no existe. Ahora, nadie puede ganar más de lo que obtiene el presidente, y yo me bajé el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba el presidente Peña Nieto, sin compensaciones. 108,000 pesos y de ahí para abajo, todos. Ya no hay pensiones para los expresidentes. Por eso algunos están enojados, pero ya se les va a pasar. ¿Saben cuánto recibían? 5 millones de pesos mensuales de pensión. Eso se terminó. Ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos. Costaba 6,000 millones de pesos la atención médica para los altos funcionarios públicos. Se hacían hasta cirugía plástica, se estiraban a costillas del erario. Se acabó, se acabó. Ya no hay Estado Mayor Presidencial. ¿Saben cuántos cuidaban al presidente? 8,000 elementos. Es un cuerpo de élite. Los del Estado Mayor Presidencial ganaban más que los soldados, que los marinos, que los policías. Se terminó eso. Ahora todos los elementos del Estado Mayor están en la Secretaría de la Defensa, en la Guardia Nacional, para proteger al pueblo. Al presidente lo cuida la gente, que lucha por la justicia, no tiene nada que temer. Imagínense, habían como 200 camionetas blindadas. Bueno, ya el avión presidencial está en venta allá en California. Imagínense que yo me iba a subir a ese avión de lujo, que no lo tiene ni Donald Trump, habiendo tanta pobreza y tanta necesidad en el país. Todo esto significan cambios. Yo llego aquí a La Ceiba por carretera, por tierra, y así hoy voy a seguir mi gira. Voy a terminar en Valle de Bravo por la tarde-noche, mañana el Estado de México, pasado mañana Michoacán, y a ras de tierra. Además, si vengo a La Ceiba en helicóptero, ¿cuándo me voy a dar cuenta de cómo están las carreteras y qué está pasando en el país? Todo esto nos ayuda a ahorrar y por eso rinde el presupuesto. No tenemos problema de déficit, de faltantes en las finanzas públicas, están sanas. Está bien la recaudación, pero también hemos tomado algunas medidas. Se robaban pues 800 pipas diarias de gasolinas, 80,000 barriles diarios de gasolinas.
y estaba hasta contabilizado por Hacienda el robo y nada más se hacía el descuento. ¿Saben cuánto significó eso el año pasado? 65,000 millones de pesos que dejaban de entrar a la hacienda pública. Y eso ya se está corrigiendo. No se ha podido terminar del todo. Hoy hubo una fuga de gas por una toma clandestina, porque siguen ahí, pero les mando a decir a los que se dedican a esta actividad que recuerden que yo soy muy perseverante, soy muy terco, y que no quieran jugar a las vencidas, porque no voy a quitar el dedo del renglón. Saben que se robaban 800 pipas, ahora bajamos a que se están robando 40 diarias, ya bajamos 95% el robo de combustible. Si seguimos así, ¿cuánto nos vamos a ahorrar? 50,000 millones de pesos. ¿Y ese dinero para qué es? Para el pueblo, para los adultos mayores, para las niñas, niños con discapacidad, para los hospitales. Es que, ¿saben por qué habían esos robos? Porque arriba se daba el mal ejemplo. La gente abajo decía, si roban arriba, ¿por qué no voy a robar yo? Pero ya eso se terminó. Estamos barriendo de corrupción el gobierno de arriba para abajo, para que nadie tenga ese pretexto, esa excusa. Y además se están dando opciones alternativas a los jóvenes. ¿Quieres trabajar? ¿Estás desempleado? ¿Ya no estás estudiando? Vente, vas a trabajar como aprendiz y te vamos a pagar un sueldo para que te capacites y tengas trabajo, pero ya no te metas a las bandas, que no te enganchen, para que no sufran tus familiares, sobre todo que no sufran tus madres, porque son las mamás las que más sufren por lo que hacen los hijos, por el amor tan grande, sublime que le tienen las madres a los hijos. Entonces, hay opciones ahora y al mismo tiempo estamos ahorrando. Pusimos esta decisión en práctica y también otras. Seguramente ustedes no sabían porque muchas cosas se desconocían, no porque la gente no quisiera saber, sino porque tenían el control completo de los medios de información. Bueno, los de mero arriba no pagaban impuestos. Imagínense una empresa famosa, un banco famoso, pues no pagaba impuesto porque había condonación de impuestos. Pagaba impuesto o paga impuesto el campesino, porque en la mercancía que compra ahí va incluido un impuesto. El obrero, ustedes, las enfermeras, los médicos, los comerciantes, pequeños, medianos empresarios, pero un grupo muy reducido arriba tenía el privilegio fiscal de la condonación de sus impuestos. ¿Qué hicimos? Se canceló ya la condonación y estoy por mandar ya una iniciativa de ley, ahora que va a iniciar el periodo ordinario del Congreso, para que quede prohibida la condonación de impuestos a los de arriba, a los potentados. No era poco. En 2 sexenios, ¿saben cuánto condonaron? 400. No se diga más, muy claras y puntuales son, claros y puntuales los señalamientos del presidente López Obrador. Cero tolerancia a la corrupción, combate a la corrupción, nada de canonjías, nada de abusos, sobre todo a los más empoderados. Ya lo dijimos, Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, quienes estuvieron juntos hoy en un evento, y Andrés Manuel López Obrador, primero los pobres, después los pobres y al último los pobres. Sí,
gobiernan para todos, pero han sido puntualmente muy precisos. Y también en el combate al robo al combustible ha disminuido 95% el robo al combustible en Puebla, una de las entidades más golpeadas en esa materia. Y de hecho él lo mencionó, de 800 pipas que se robaban, ahora pues el promedio es de 40 pipas diarias que se roban. Y recordar que, como lo dices tú, Puebla es uno de los estados que sufre mucho por el tema del robo de gasolina y del robo de gas, ahora que se ha dado mucho. ¿Qué les parece si vamos a continuar escuchando las palabras del presidente? Compartan y regresamos con mucho gusto. Saludos a los que nos están viendo. Estamos ahora llevando a cabo una modificación legal porque se daban gusto evadiendo el pago de impuestos con facturas falsas. Ya eso se va a terminar porque se va a convertir en delito grave la facturación falsa. ¿Y qué es delito grave? Pues que el que comete un delito de esa naturaleza no tiene derecho a fianza. Les digo algo también que es interesante. En nuestro país no era delito grave la corrupción. Estuvimos 25 años, desde 1994, desde Salinas hasta ahora, 25 años, sin que la corrupción se considerara delito grave, porque cuando Salinas, de pura casualidad, se reformó el Código Penal para que no fuese delito grave la corrupción. Entonces, 25 años que se podía robar sin ningún problema, porque al que agarraban por corrupción lo tenían que liberar si pagaba una fianza. Ahora ya se modificó esa legislación y ahora es delito grave. El que roba va para adentro sin fianza. Bueno, todo esto es lo que nos permite poder decir aquí en Jicotepec de que hay apoyos para los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, es decir, becas para los estudiantes de familias humildes, pobres. Aquí en Jicotepec, en todo el municipio, todos los que estudian en el nivel medio superior, es decir, la preparatoria, alrededor de 4,000 están becados ya aquí en Jicotepec. Desde luego aquí en La Ceiba también. Y en todo Puebla, todos los que estudian preparatoria en Puebla y en el país, todos tienen su beca, 1,600 pesos bimestrales. Sí, van a llegar. La justicia tarda, pero llega. Ya también, les decía, todos los adultos mayores tienen su pensión. Ya no son 1,160 pesos, son 2,550 pesos. Es el doble. Y es universal, es para todos. Porque antes no se les daba nada a los jubilados, pensionados del ISSSTE, del Seguro, de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora es a todos los adultos mayores. También algo que me llena de satisfacción y desde luego a ustedes, el que haya pensión para niñas, niños con discapacidad. Nada más aquí en Jicotepec ya hay 756 niños y niñas que tienen su pensión igual que la de los adultos mayores. Estamos empezando a entregar también los apoyos para los productores del campo, que van a recibir todos sus apoyos. Se le va a dar preferencia a los que tienen menos terreno, a los más pobres.
y se va a aplicar en estas regiones el programa de Sembrando Vida, que es un programa muy importante en el que se entregan las plantas de viveros para sembrar árboles maderables, frutales, y lo más importante de todo es que se ayuda pagando jornales, 5,000 pesos mensuales por jornal al ejidatario, al pequeño propietario, para que siembre su parcela. No es crédito, es para que se dediquen a sembrar y que tengan de esta manera trabajo, sobre todo los jóvenes, que no tengan que irse a buscarse la vida a otras partes, que tengan trabajo en sus comunidades, donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Lo que queremos es que la migración se vaya convirtiendo en opcional. Esto es, que el que quiera irse se vaya por gusto, no por necesidad. Eso es lo que buscamos con todos estos programas. Y también decirles que va a mejorar mucho lo relacionado con la educación y con la salud. Ya cumplimos en lo que se ofreció de cancelar la mal llamada reforma educativa. Ya los maestros pueden estar tranquilos, porque eso ya se canceló. Y ahora viene un programa para mejorar la calidad de la enseñanza, pero no a la fuerza, sino convenciendo, persuadiendo, con la participación de padres de familia, madres de familia, maestros y autoridades. Vamos a mejorar la calidad de la enseñanza. Y también se va a aplicar ya en el próximo ciclo escolar un programa para mejorar, rehabilitar, dar mantenimiento a las escuelas que están muy abandonadas. Así como le está llegando el apoyo de manera directa al adulto mayor, al becario, al productor, así de manera directa queremos que le llegue el presupuesto a la escuela. No queremos que pase el presupuesto por muchas oficinas, por muchas instancias gubernamentales, sean federales, estatales. Lo que queremos es que todo llegue directo. Ya no se va a entregar nada a intermediarios. No es de que yo soy de la organización campesina independiente Venustiano Carranza y dame a mí el apoyo, el dinero y yo lo voy a repartir. No, primo hermano, así no. Eso ya se acabó. Porque así no llega. O llega con moche, con piquete de ojo. Va a llegar el apoyo de la tesorería de la Federación directo al beneficiario. Hay lugares donde se dificulta el sacar el dinero que le corresponde al beneficiario porque no hay sucursales bancarias. Nos dejaron nada más un banquito que se llamaba Bansefin, ahora ya es el Banco del Bienestar, se va a convertir en un bancote porque va a tener sucursales en todos los pueblos, sobre todo aquí en La Ceiba, los pueblos más grandes. Va a funcionar el Banco del Bienestar. No sé aquí, Emiliano, a ver que me diga si va a haber aquí. Sí, vamos a apoyar. Y en el caso de la educación, les decía, va a llegar el apoyo directo para que la sociedad de padres de familia, madres de familia, con maestros, reciba su presupuesto, para que en la asamblea de padres de familia se decida qué hacer con ese presupuesto anual. ¿Saben por qué? ¿Por qué lo estamos haciendo así, de que llegue directo? Es para que todos participemos, porque si no, se queda en buenas intenciones, no baja. Lo del elefante es real, hay que estar empujando, tengo que estar todos los días
dando instrucciones, y sí, soy el presidente, y a veces golpeo el escritorio, no crean que todo es así suavecito, pero tengo que estar todo el tiempo insistiendo, porque hay una telaraña, ¿sí? Un andamiaje de burocracia, de normatividad, que crearon para aparentar de que de esa manera se iba a combatir la corrupción, cuando realmente eso era un parapeto nada más, una faramalla, y la corrupción se daba, pero en alta. Entonces es muy difícil con toda esa normatividad operar, hay que estar constantemente empujando, pero vamos a gobernar todos. Por eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se le envía el cheque a la Sociedad de Padres de Familia, el programa se llama La Escuela es Nuestra. Se le envía el cheque a la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Primaria de La Ceiba, y ellos ya saben con los padres de familia qué van a hacer para mejorar las instalaciones, y estoy seguro que no se van a robar el dinero, estoy seguro que van a actuar todos con honestidad. ¿Por qué? Porque es mejorar la escuela donde estudian los hijos. Ni modo que la gente no va a cuidar y no va a participar. Entonces, vamos a actuar de esta forma. Yo nada más preguntarle a Emiliano si va a haber aquí un centro integrador. Va a haber un centro integrador y va a haber un cajero ya del Banco de Bienestar. Y en el caso de la salud, ya me tardé mucho y a eso vengo. El caso de la salud, miren, primero decirles aquí a los del hospital IMSS Bienestar que el programa se mantiene, y no solo eso, mejora, va a fortalecerse. Les digo que se mantiene, que continúa, porque meten mucho miedo. Y hay rumores, ¿no?, de que va a desaparecer. No, miren, yo conozco bien este programa porque lo vi nacer, yo participé cuando inició este programa hace 40 años. Era yo en ese entonces director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, y era yo el delegado de Coplamar en Tabasco. Y en 1979 se empezaron a hacer las unidades médicas rurales, y empezaron un año después a construirse los hospitales de 40 camas. Como ya se dijo, es posterior, porque aquí había primero una unidad médica rural, era IMSS Coplamar, luego fue IMSS Solidaridad, IMSS Oportunidades, IMSS Progresa, IMSS Prospera y ahora IMSS Bienestar. Entonces, conozco bien cómo se hicieron las unidades médicas. Increíble, en 6 meses, en aquel entonces, 6 meses se hicieron miles de unidades médicas, porque se tomó la decisión de que iba a haber este programa. Antes el Seguro Social solo atendía a derechohabientes, lo que es el sistema ordinario. Ahora pues se tiene este sistema IMSS Bienestar, que es para atención a población abierta. Este programa va a continuar, y también se va a mejorar todo el sistema de atención a la salud para los que no tienen seguridad social. Por eso se creó ya el Instituto de Salud para el Bienestar. El Instituto de Salud para el Bienestar sustituye al llamado Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular.
Algunos se acostumbraron a eso y les va a costar un poco, pero ¿cuál es la ventaja con el instituto en relación con el Seguro Popular? Primero, de que no va a haber corrupción, porque se robaban hasta el dinero de las medicinas, así como se los estoy diciendo. Y no había medicamentos. No había medicamentos en centros de salud, en unidades médicas, en hospitales. Entonces ahora... Queridísimos amigos, aquí vamos a hacer una pausa importantísima porque tenemos que hacer un análisis. Sí, ahora que estuvo el presidente López Obrador en Puebla, cabe señalar que es y ha sido en el sector salud en donde se han concentrado una gran cantidad de corrupción de todos los gobiernos. El más reciente, el interino de Guillermo Pacheco Pulido, sí, su hijo Guillo Pacheco era el que ordenaba a quién comprarle y a quién no. Recuerden que los dos hijos de Guillermo Pacheco Pulido, Javier y Guillo Pacheco Pensado, se repartieron las secretarías y como tiendas o empresas familiares y personales repartían los negocios. Pero nos vamos un poquito más atrás. Con los Moreno Valle, allá en Puebla, imagínense lo que hacía Roberto Rivera Treguarta, exsecretario de Salud en Puebla. Facturas tras facturas de 25 millones, 40, 60, supuestamente fingiendo comprar medicamentos y no ingresaba ningún medicamento. Y se los digo porque mis amigos estuvieron en estas posiciones. Es decir, una corrupción brutal. Los hospitales mal equipados, mal construidos, con sobrecostos, toda una corrupción. Que eso es lo que investigará Miguel Barbosa. Así es, también recordar a Jorge Aguilar Chedraui, ¿no? Que obviamente fue al inicio de la administración Moreno Vallista parte de este conglomerado de la salud. Hoy me llamó la atención mucho, yo creo que tiene que ver mucho con el morenovallismo, porque Zoe Robledo, el director del IMSS, decía: en Puebla se construyeron muchos hospitales, en Puebla hay muchos hospitales, pero esos hospitales o no funcionan bien, o no tienen medicamento, o simplemente no están funcionando. Así lo dijo el director del IMSS, que me parece es algo muy muy fuerte de decirlo, pero es una realidad. Hoy cuando vemos que vas a la sierra, cuando vas a cualquier municipio, no hay medicamento, no hay médicos, y aunque hay hospitales en muchos estados, entre ellos Puebla, los hospitales no funcionan como debían porque no tienen ni el medicamento ni la tecnología. Bueno, ¿qué les podemos decir? Y eso concentrándose en la zona metropolitana. Ya ni hablar de las áreas rurales, de aquellos municipios que están 3 o 4 horas lejanos a la metrópoli. Pues bueno, también queremos comentarles que en el Instituto Mexicano del Seguro Social no hubo también algo que saciara la sed de dinero público de los exdelegados. Y ahí es donde Zoe Robledo encontrará varias sorpresas en las delegaciones. Vamos a seguir escuchando la interesante plática que tuvo López Obrador y regresaremos con mucho gusto a seguir compartiendo. Pero también, señores, ya somos más de 15,000 ahorita los que hemos visto este video. Sí, pero también vamos a analizar puntualmente lo que comenta. Adelante, producción. Ya presentaron al director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer, y también el encargado de que no falten los medicamentos está aquí, que va a ser, es el doctor Alejandro Calderón Alipi, que es el encargado. Si te paras para que te conozcan, que tú vas a ser el responsable. Que no falten los medicamentos. Y otra ventaja, otro cambio, es que se van a proporcionar todas las claves. Que miren, hasta en la formalidad hay discriminación. En una unidad médica rural tienen 120 claves, 120 medicinas. Aquí tienen 300. En el régimen ordinario, 700. Y en un instituto de salud en la Ciudad de México, hasta 1,200. O sea, hay enfermos de primera, de segunda y de tercera. Entonces, ya no va a haber cuadro básico.
vamos a procurar que no falten todos los medicamentos que se requieran. Eso lo tenemos que resolver. Y nos tienen que ayudar ustedes. Por eso estamos aquí con ustedes, la directora de este hospital, extraordinaria, de primera, la directora de este hospital. Y yo tengo la confianza en ustedes, en los trabajadores de la salud, como tengo la confianza en todos los trabajadores de México. Vamos a sacar adelante la industria petrolera con los trabajadores de Pemex. Vamos a sacar adelante la Comisión Federal de Electricidad con los trabajadores electricistas. Vamos a sacar adelante la educación con los maestros, las maestras, y vamos a sacar adelante al sector salud. Vamos a mejorar la salud pública con los trabajadores de la salud, con ustedes. Esto es lo más importante de todo. Entonces, no van a faltar los medicamentos. Vamos también a resolver el problema de la distribución. ¿Cómo es que distribuyen la Coca-Cola y las Sabritas hasta las comunidades más apartadas? ¿Que no vamos a poder nosotros distribuir las medicinas? ¡Claro que sí! Nada que no se puede. Lo difícil lo vamos a lograr. Lo imposible se va a intentar. Nada de que no se puede. Sí se puede. Esto tiene que mejorarse. Lo segundo, que no falten los médicos. ¿Saben qué hicieron los corruptos neoliberales? Nos dejaron sin médicos, porque su política privatizadora de la educación llevaba a rechazar a los que querían ingresar a las universidades públicas, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Pues no era cierto que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo, no había espacio, no había presupuesto en las universidades. Presentaban examen para medicina 1000 y ingresaban cuando mucho 100 y no reprobaban. Es que tenían que contestar 120 preguntas y los rectores tenían que decidir cuántos podían aceptar. Decía, bueno, pues son 120 preguntas, vamos a permitir que entren. Eso si actuaban con legalidad, si no había recomendados. Pero decían, va a pasar el que conteste bien de las 120, 118. El que contestaba bien 117, ya no entraba. Entonces reprobaba. No, era un sistema de exclusión establecido ¿para qué? Para que estudiara el que tuviera dinero, el que tuviese dinero para pagar colegiatura, porque lo que querían era que se incrementara la matrícula de las escuelas privadas. ¿Qué pasó? Llegó el momento en que sí crecieron las universidades privadas, se estancaron las universidades públicas. Llegó un tiempo en que ya tampoco crecieron las universidades privadas. ¿Por qué? Porque la gente no tiene para pagar colegiatura. ¿De dónde va a sacar un campesino, un obrero para pagar 3,000, 4,000 pesos mensuales para que estudie una hija o un hijo? Entonces, ya eso se termina. La educación no es un privilegio, la educación es un derecho de nuestro pueblo. Pero, ¿a qué nos llevaron con esa política absurda? A que ahora tenemos menos médicos y especialistas de los que necesitamos en el país. Esos son de los saldos negativos de esta política antipopular y entreguista que se aplicó por 36 años en nuestro país. Entonces, ahora vamos a resolver eso, a que tengan más recursos las universidades y en particular las escuelas o facultades en las que se necesite tener profesionales, en el caso de medicina, sin duda. Y vamos a que no falten los médicos y que no falten los especialistas, porque
En el caso de este hospital, por ejemplo, no hay radiólogo. Esto no me enteré por fuera, me lo informó la directora de manera muy honesta, y así me están informando. Algunos me dicen, no se deje engañar, es que como venía usted, pintaron el hospital y los climas no sirven, pero ahora sí ya el clima está funcionando y da hasta frío. No es del todo cierto, o sea, no es del todo cierto. Claro que limpian, pues sí, tienen que limpiar, pero de eso a simular, no. No es la película de Calzón sin inspector. Ahí se la recomiendo. Entonces, sí hacen falta los médicos. Otras partes, otros hospitales hay radiólogo, pero un turno. No hay 2 turnos. Espérame que yo termine. Espérame. Entonces, queremos que no falten los médicos y que no falten las medicinas. Lo tercero es que se mejoren las instalaciones, porque aunque hay hospitales todavía más antiguos, este tiene 25 años y ya le hace falta una remodelación. Ahora los trabajadores me llevaron al cuarto de máquinas y se requiere también mejorar el hospital, y así las unidades médicas. Les acabo de mencionar que cuando se crearon fue en 1979, tienen 40 años, y se hicieron, por eso se construyeron en 6 meses, porque se hicieron con materiales prefabricados. Imagínense 40 años con materiales prefabricados. De las que quedan de ese entonces están muy mal. Entonces vamos a tener un programa para la infraestructura. Eso es lo tercero. Y el punto 4, que les trato a ustedes, es que vamos a regularizar a todos los trabajadores de la salud. No van a haber eventuales, no van a haber trabajadores por contrato, por honorario. No lo vamos a lograr esto de la noche a la mañana, porque hay más de 80,000 trabajadores. ¿Qué te parece? Todas las cifras y sobre todo la importancia que tendrá los servicios de salud para México en general, los mexicanos, y en este caso en particular los poblanos. Así es, pues recordar que Andrés Manuel López Obrador mencionó esta parte importante del tema de los médicos y también los medicamentos, que en muchos hospitales, no solamente de Puebla, sino de todo el país, han sido incluso falsificados, han sido cambiados, se ha comprado a menor costo, se han inflado los costos cuando son menores. Vaya, ha sido un negociazo, y él lo decía en algún momento: si yo pensé que el sector educativo estaba mal, pues déjenme decirles que el sector salud está todavía peor que el educativo. Es la sensación que dio, y pues me parece que es puntual para decirlo en todo este tema de la salud. ¿Qué dijo el gobernador Barbosa durante la visita de Andrés Manuel López Obrador a propósito de hacerle un reconocimiento el día de ayer, aunque no pudo asistir, seguramente para guardar las formas y por prudencia política a la toma de protesta? Pues que le hizo un reconocimiento público Miguel Barbosa a Andrés Manuel López Obrador, a quien consideró un hombre muy importante para este gran movimiento que es la Cuarta Transformación. Vamos a ver lo que dijo este día en el mismo evento, donde, por cierto, López Obrador se llevó más de 1 hora hablando, y eso que tenía prisa. A ver, producción. Amigos, paisanos de La Ceiba, de todos los municipios de esta región que se encuentran aquí jubilosos para recibir a nuestro líder, al presidente de los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Gracias, presidente de México, por su visita a Puebla. Gracias por su presencia
en el siguiente día del arranque del gobierno democrático de este Estado, el primer gobierno democráticamente electo de este Estado. Gracias. Decirle, señor presidente, que estamos muy esperanzados por este plan de salud pública para todos los mexicanos en todo el país, y que llegará a Puebla como un estado en donde las necesidades de salud son muy urgentes. Aquí en Puebla, el sector salud, hablo del que manejan desde el gobierno del estado, es donde se aloja la mayor corrupción. Y lo vamos a corregir, pero es integral junto con la asistencia social que se recibe en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ISSSTE, en todas las formas de asistencia y desde luego la Secretaría de Salubridad y la nueva visión del Instituto de Salud para el Bienestar. Va a haber todo un programa nacional de ello, y en Puebla todo este programa se va a suscribir en un convenio, perdón que lo anuncie, licenciado, que hemos pactado con los directivos, sea el próximo miércoles su suscripción. Gracias, señor presidente, por esa disposición de arrancar con este nuevo gobierno la suscripción de esta firma. Vamos a hacer que la salud no esté asociada al control político. Es una realidad. Los servicios públicos que brinda el Estado se asocian al control político en Puebla. Vamos a hacer que eso sea absolutamente erradicado, totalmente nuevo, limpio. El que requiera salud, que obtenga la solidaridad del Estado y la cura correspondiente. Yo voy a estar muy pendiente de todo. Créeme, déjeme hacer un poco de alarde y un poco de presunción. Me siento hecho de una manera parecida a la del licenciado López Obrador. Voy a trabajar mucho, voy a venir, y ni modos que le cierren la puerta al gobernador del estado. Quiero ser su aliado, quiero ser aliado de todas las instituciones de salud en el estado, aunque correspondan a la federación. Y quiero ayudar. Me conmuevo ante el dolor y me conmuevo ante el sufrimiento. Así es que, amigos de La Ceiba, amigos del Jicotepec, amigos de todos los municipios de esta hermosa región que nos han apoyado siempre, les digo un saludo de su amigo ya como gobernador, al que apoyaron masivamente, y señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los mexicanos, gracias por su visita. Bienvenido a Puebla. Gracias. Participación a cargo de la doctora Xóchitl Palmas Delgado. Señores, las imágenes nos dicen todo. Juntos, el presidente de México y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, a un día de haber asumido su cargo para 5 años y medio. Y es muy importante el mensaje que están así, nos mandan a todos los mexicanos. ¿Saben por qué? Porque el presidente López Obrador había acusado a los Moreno Valle de haberles robado la elección, ni más ni menos. Sí, por primera vez
un gobernador de izquierda estará en Puebla. Recordemos que ya había estado el PRI, que después estuvo el PAN y ahora pues va a estar un gobernador de izquierda por primera vez en la historia de ese estado. Exactamente, señores, pues nosotros nos retiramos, no sin antes agradecerles que hayan estado con nosotros un poquito más de una hora, decirles que compartan todo lo que vean aquí con este logo, con este nombre, contraparte.mx, TV, redes sociales, portal, pantalla, etcétera, etcétera. Y sí, señores, nos fortalecen hoy, creo que tuvimos más de 20,000 reproducciones, ni más ni menos, para hacer un viernes cansado y pesado, pero finalmente con mucho gusto trabajamos por ustedes. Gracias por compartir, este es su programa, La Radiografía TV. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Fabián. Igualmente a todos. Y recuerden que pueden seguir nuestra página contraparte.mx en Facebook, ahí para que ustedes puedan darle ver primero ahí y pues les esté apareciendo ahí como lo están viendo ahorita en pantalla. Ahí es donde le deben de dar ustedes. ¿Para qué? Para que les lleguen todas nuestras notificaciones, las noticias más importantes y por supuesto las noticias nacionales e internacionales, entre ellos las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí está, entre, dele like, comparta con sus conocidos, por supuesto también comente, déjenos también sus comentarios, sus denuncias que también tengan sobre algún caso, pero estamos abiertos a todo lo que ustedes requieran como ciudadanos, como un medio siempre con la veracidad y con el periodismo en equilibrio. A todos, señores, de verdad muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Gracias al joven Diego por estar con nosotros en la transmisión. Hasta el lunes. Bye. No tienen palabras, por respeto, nos vamos.